1 Corintios capítulo 1, versículo 18, si son tan amables de seguir con sus listas, la lectura de la palabra de Dios. Dice San Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuál es la diferencia entre esta iglesia y otras iglesias? Bueno, hay diferencia en música, tal vez el orden del culto. También hay diferencias de doctrinas, por supuesto, y la doctrina, lo último, el cambio de doctrina nos lleva al cambio en la práctica. Estamos contestando esta pregunta, estudiando este pasaje de 1 Corintios. ¿Cuál es la diferencia entre esta iglesia y otras iglesias? Ya vimos que nosotros creemos que debemos predicar a Cristo crucificado. El apóstol nos dice en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es el énfasis de la Biblia, es el énfasis del apóstol San Pablo. Él les dice a los Corintios en el capítulo 2 y en el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y eso es lo que hacemos nosotros en esta iglesia. En nuestro último estudio de este versículo notamos que nosotros creemos en la importancia de la predicación. Dios no escogió los cantos, los dramas, las películas para salvar a su pueblo. Nos dice aquí este pasaje que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Leímos esa cadenita en el libro de Romanos que dice: todo aquel que creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es importantísimo entonces que prediquemos y que prediquemos de Cristo crucificado. Ahora, cuando decimos que vamos a predicar de Cristo, no significa que vamos a subirnos a un púlpito y gritar 10,000 veces el nombre Cristo, por supuesto que no. Se trata de predicar quién es Cristo, qué es lo que Él hizo por nosotros, sus promesas, qué hace por nosotros en el cielo, su intercesión. Y sobre todo, como vimos en este pasaje, hemos de predicar de su muerte en la cruz. Todos nuestros estudios nos deben de llevar a Cristo y a Cristo crucificado. Tal vez las otras iglesias entonces predican terapias mundanas, predican aún reglas cristianas, y no está mal, por supuesto hay reglas que debemos de seguir. Y algunas iglesias que se la llevan enfatizando el Armagedón, el rapto, el 666, y son cosas que están en la Biblia. Pero a lo último, debemos de nosotros predicar a Cristo. Lo más importante es Cristo. Nadie va a ser salvo por el 666. Nadie va a ser salvo por el rapto, nadie va a ser salvo por Armagedón. Pero van a ser salvos cuando escuchen el Evangelio, es lo más importante. Entonces, a diferencia de otras iglesias, nosotros vamos a predicar a Cristo. No vamos a predicar cómo ser ricos, o cómo tener matrimonios felices, cómo tener salud, cómo tener un perro feliz, ¿verdad? Hay iglesias que de todo hablan menos de Cristo. Y eso es lo más importante de esta iglesia, que nosotros prediquemos el Evangelio de la cruz. Ahora, esta tarde vamos a profundizarnos un poco más en la palabra crucificado. Nosotros predicamos a Cristo
crucificado. Cristo murió en la cruz. Y como vimos en nuestro estudio de este texto, esto es una paradoja, era algo imposible, era algo contrario. Es como decir agua seca. No existe. ¿Cómo que agua seca? No, imposible. ¿Cómo que hielo caliente? Bueno, el hielo es frío por naturaleza. Cuando los judíos escucharon Cristo crucificado, esto es una paradoja, esto es algo imposible, por supuesto. Ellos pensaban, ¿cómo era posible que el Mesías, el libertador, el ungido de Dios para salvarnos, iba a morir en la cruz como un vil ladrón, como un vil asesino? Esto es imposible. No lo podían captar, y es por eso que nos dice aquí San Pablo, para los judíos ciertamente era tropezadero, y para los gentiles locura. Pero para nosotros, es lo que enfatizamos, por nosotros, como dice el versículo 18, para nosotros la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Como cristianos, y lo vimos también en nuestro estudio, todos nuestros problemas al último están en la cruz. Nuestro poder como cristianos está en la cruz. Ahora, en nuestro estudio esta tarde vamos a profundizarnos un poquito más en esto, y vamos a ver 5 verdades sobre la muerte de Cristo en la cruz. 5 verdades sobre la muerte de Cristo en la cruz. Primera verdad. Cristo murió crucificado como un sacrificio para Dios. Cristo no fue sacrificado como un sacrificio para el diablo, por supuesto que no. Ven Efesios 5, Efesios capítulo 5. Cristo no fue sacrificado para nosotros. Lo digo con mucho cuidado porque se puede malinterpretar. Pero lo último, Cristo no fue sacrificado para nosotros. Cristo fue sacrificado para Dios. La cruz a lo último fue algo de Dios y para Dios y por Dios. Ven Efesios 5. Efesios capítulo 5, el versículo 1 nos dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. La cruz a lo último fue algo para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que Dios estaba enojado, airado contra nosotros por nuestros pecados, todas las cosas malas que habíamos hecho. Necesitamos entonces a alguien que calmara la ira de Dios. Es por eso que la Biblia nos habla de un sacrificio de propiciación, y de eso se trata la propiciación, de calmar la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Y se necesitaba un sacrificio de la magnitud de Cristo para poder calmar la ira de Dios por nuestros pecados. Si alguien hubiera sacrificado todos los toros, todas las vacas, todas las palomas, todos los animales de todo el mundo en un gran altar y lo hubiera ofrecido a Dios, no hubiera servido para calmar la ira de Dios por nuestros pecados. Porque como vimos en esta mañana, desobedecer la ley de Dios, pecar contra Dios Santísimo, es algo de lo más grave. Ahora, alguien a lo mejor está pensando, si escuchó bien, está captando esta verdad, a lo mejor alguien está pensando: ¿qué Dios tan cruel? ¿Qué Dios tan salvaje? ¿Qué Dios tan primitivo que quiere un sacrificio para calmar su ira? Bueno, hay que tomar en cuenta aquí que Dios no puede solapar el pecado. Dios tiene que enojarse si alguien peca. Es por eso que el salmista dice, el Salmo 7, que Dios está enojado contra el pecador todos los días, porque Dios es muy santo y muy justo. Él no puede pasar el pecado como si nada hubiera pasado. Por supuesto que no. Pero sobre todo, y aquí esto va a cambiar tu pensamiento totalmente, sobre todo hay que tener en cuenta en esto, que nosotros no ofrecimos el sacrificio. Es decir, nosotros no llevamos animales al último, no llevamos a nuestros hijos a ofrecerlos a Dios. Dios entregó a su Hijo. Dios entregó a su Hijo unigénito. Dios entregó a su Hijo amado. Dios entregó a su único Hijo amado en quien tiene toda la complacencia como un sacrificio por nosotros. Él no sacrificó a los ángeles. Él no sacrificó a hombres. Él no sacrificó a animales. Él sacrificó a su Hijo. Entonces Dios no es cruel. Todo lo contrario. Él es amor. Es por eso que el apóstol nos dice en Romanos 5. ¿Qué tal si yo le preguntara a usted? ¿Tú entregarías a tu hijo en sacrificio por un violador? ¿Tú entregarías a tu hijo para ser sacrificado por un asesino, por un ladrón, por un mentiroso? Yo creo que todos nosotros diríamos, por supuesto que no.
Esa es la lógica del apóstol cuando nos dice en Romanos capítulo 5 y el versículo 7 nos dice así. Versículo 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es Cristo que nos salva de la ira de Dios. Y Él se sacrificó por nosotros, entregado por Dios mismo. Claro que Dios es amor, no es cruel. Bueno, el punto aquí, el sacrificio de Cristo en la cruz fue un sacrificio a Dios. Segunda verdad que vamos a notar de nuestro texto es que Cristo murió crucificado como un sacrificio por nuestros pecados. Fue un sacrificio, el sacrificio de la cruz, Él murió crucificado por nuestros pecados. Hebreos nos dice, pudiéramos ver esto en muchos textos, en Hebreos capítulo 9 nos dice el versículo 26. Hebreos 9, 26. De otra manera, hablando de Cristo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es cierto que la cruz fue un ejemplo de amor, por supuesto. La cruz fue un ejemplo de la sabiduría de Dios, por supuesto. La cruz fue un ejemplo de la paciencia, claro, de resignación, claro que sí. Pero fue mucho más que eso. La cruz, a lo último, fue un sacrificio por nuestros pecados, nuestras faltas a la ley de Dios. Porque Dios nos había dicho que no tuviéramos otros dioses, que no fuéramos idólatras supersticiosos. Dios nos había dicho cómo debemos de adorarle. Dios nos había dicho que no deberíamos de tomar su nombre en vano, que respetáramos su día, que honráramos a nuestros padres, que no matáramos, que no adulteráramos, que no robáramos, que no mintiéramos, que no codiciáramos. Y nosotros desobedecimos todos los mandamientos de Dios, cada uno de ellos. Y nos dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Entonces, por eso fue necesaria la cruz, como un sacrificio por nuestros pecados. Es por eso que un profeta, 800 años antes de la cruz, dijo esto acerca de Cristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, y esto es el Calvario, esto es la cruz, escucha. Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, su herida, su cortada, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios, el Señor Jehová, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Segunda verdad, Cristo murió crucificado como un sacrificio por nuestros pecados. Y la tercera verdad va con esta, por supuesto, pero la separé. Cristo murió crucificado como un sacrificio en nuestro lugar. Cristo murió crucificado como un sacrificio en nuestro lugar. O como dirían los teólogos, Él murió como un sacrificio vicario, es decir, en el lugar de otro. Eso es lo que significa vicario. Cristo murió vicariamente, Él murió en nuestro lugar.
Niños se acuerdan, a lo mejor en la escuela dominical se acuerdan de la historia de los corderos y las ovejas que llevan al tabernáculo para ser sacrificados. Y todas esas ovejas y corderos, por supuesto, tipificaban a Cristo, el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Pero lo que pasaba es que la persona que había pecado, que la ley decía tienes que sacrificar algo, llevaba el cordero, se lo presentaba al sacerdote, ponía sus manos sobre la cabeza del cordero y luego el cordero era sacrificado en el altar ahí del tabernáculo o del templo, significando así que ese cordero moría en su lugar. Esa persona tenía que morir, porque la ley decía, el que no cumpliera con eso tiene que morir. Y entonces esa persona, por fe en Cristo, el cordero que venía, ponía sus manos sobre ese cordero va a morir en mi lugar, entre tanto que el Cristo venga. Entonces, ellos reconocían que ellos merecían la muerte, pero el cordero era sacrificado en su lugar. Todos esos sacrificios profetizaban del Cordero de Dios que venía a tomar nuestro lugar. Y es por eso que Pablo puede decir, Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar. O como a mí me gusta pensar en esto, todos nosotros nos deberíamos llamar Barrabás. Todos nosotros deberíamos tener como segundo nombre Barrabás. Francisco de Paula Barrabás Orozco González me deberían de llamar yo. Todos nosotros somos Barrabases. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo no era de Cristo a lo último, había sido preparada para 3 ladrones. Y uno de ellos se llamaba Barrabás, estaba listo para ser muerto. Pero ¿se acuerdan? Pilato dijo, ¿a quién quieren que crucifique? ¿A Barrabás o a Cristo? Y la gente gritó, crucifica a Cristo, a Jesús de Nazaret. ¿Qué? ¿Y qué voy a hacer de Barrabás? Lo dejó libre. La cruz esa era para Barrabás. Pero Cristo tomó el lugar de Barrabás. Todos nosotros así somos como Barrabás. Nosotros deberíamos de haber sido muertos, pero Cristo tomó nuestro lugar. Hay una interesante historia, la escuché ayer. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos británicos y americanos fueron tomados prisioneros por los japoneses. Los japoneses, por cierto, muy crueles. Increíble, estaba leyendo algo de la historia, cómo los trataron. Ni siquiera les daban comida o medicina. Bueno, el caso es que se los llevaron a estos prisioneros que habían capturado a construir un puente en el río Kauai. Y para ese trabajo tenían picos y palas. Y una noche, una tarde, cuando ya iban recogiendo todos los instrumentos que se habían usado, por supuesto tenían que checar que estaban todas las herramientas, no vaya a ser que los prisioneros escapen. Y faltaba una pala. Llamaron a los prisioneros, que vengan todos y presenten todos aquí. Y estaba ahí el capitán, el capataz japonés. ¿Quién se robó la pala? ¿Dónde está la pala? ¿Quién escondió la pala? ¿Todos? Nada. Y ahí estaban los prisioneros, temblando de miedo. ¿Qué va a pasar? El capataz, muy cruel, les dijo, los voy a matar, los voy a disparar a todos si no me dicen dónde está la pala. Y sacó su ametralladora, sacó su rifle y iba a empezar a disparar. Y nadie pasaba, nadie confesaba. Bien enojado entonces el capataz y empezó a disparar cuando uno de ellos, inocente, él no sabía dónde estaba la pala, él no se había robado la pala, pasó al frente. Y el capataz le disparó y le mató, lo golpeó, aunque estaba ya tirado, lo golpeó con el rifle y lo dejó allí como un animal desangrándose. Y ese hombre era inocente, pero murió en lugar de los demás. Y así nuestro Señor Jesucristo, el inocente, murió por nosotros. Ahora, lo que quiero recalcar, hermanos, es que nosotros no éramos buenos. Nosotros nos habíamos robado la pala, nosotros habíamos asesinado, nosotros habíamos adulterado, nosotros habíamos sido flojos, nosotros éramos inútiles, orgullosos, codiciosos, rebeldes, débiles, depravados. Pero Cristo murió crucificado como un sacrificio en nuestro lugar. En penúltimo lugar, Cristo murió crucificado como un sacrificio eficaz. Eficaz. El Señor no murió en vano. Ahora, aquí quiero que escuchen bien, teólogos, porque voy a decir unas verdades básicas pero muy profundas que van a dar el énfasis de esta iglesia.
El sacrificio de Cristo fue aceptado, porque fue eficaz. Él fue resucitado. Es por eso que Isaías 53 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Vean lo que nos dice Hebreos capítulo 10 y el versículo 10. Hebreos capítulo 10 y versículo 10. De esto se trata el sacrificio eficaz de Cristo. Hebreos 10:10. En esa voluntad, de la voluntad de Cristo para ser sacrificado, como nos dice los pasajes anteriores, los versículos anteriores, nos dice que Dios no quería animales, Dios no quería eso, entonces le preparó a un cuerpo Cristo para que fuera sacrificado, y nos dice que Cristo tuvo esa disposición, y nos dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Por qué fue hecha una vez nada más? Una vez nada más. Ciertamente todo sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante esperándose que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Porque el sacrificio fue eficaz. Es por eso que en Romanos tenemos esos famosos versículos, Romanos capítulo 8, donde el apóstol San Pablo nos dice que todo lo que nos pasa, a lo último va a ser para nuestro bien, porque Dios ayuda todas las cosas a nuestro bien, conforme a su propósito. Y nos dice luego en el versículo 32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Cuál es la respuesta a esto? Cristo es el que murió. Porque Él murió, nadie nos puede condenar, porque su sacrificio fue eficaz. Entonces, no hay duda que el sacrificio fue eficaz. Por supuesto, logró Cristo su propósito de salvar a su pueblo de sus pecados. Fue eficaz porque Él era el Cordero de Dios. Un cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, como nos dice en San Pedro. Un cordero con esa sangre preciosa, poderosísima, para purificar todos nuestros pecados. Porque era la sangre del unigénito Hijo de Dios. Como dice el himno, hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Entonces, ahora sí escuchen muy bien aquí. Entonces, aquellos por los cuales Cristo fue sacrificado, tienen asegurado el perdón de sus pecados. Aquellos por los cuales fue sacrificado, tienen asegurada su salvación. El rescate fue eficaz. Solo de Jesús la sangre, nos dice otro himno. Amén. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto quiere decir que ninguna persona que pertenezca a la iglesia de Cristo estará en el infierno. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó por su iglesia y su sacrificio fue eficaz. Es imposible que una persona que pertenezca a la iglesia de Cristo se pierda. Imposible. El sacrificio vicario fue eficaz. Cristo dice en Juan, Él venía a poner su vida por las ovejas que el Padre le dio. Esto quiere decir que ninguna de las ovejas de Cristo estará en el infierno. Ninguna. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida por ellas y su sacrificio fue eficaz. Entonces, a diferencia de otras iglesias, nosotros no creemos que todos serán salvos al final. Por supuesto que no todos serán salvos al final. Obviamente Dios tiene sus escogidos. Judas Iscariote está en el infierno, nos dice la Biblia que él se fue a su lugar. Leemos en Lucas 18 de el rico que estaba en el infierno. Obviamente hay personas en el infierno, no todos van a estar en el cielo al final.
Leemos, Cristo nos dijo, hay muchos que escogen el camino amplio que lleva a la destrucción del infierno eterno. Por supuesto, entonces, nosotros no creemos que todos serán salvos al final. Pero también, a diferencia de otras iglesias, nosotros creemos que la muerte de Cristo beneficia a todos los hombres. La muerte de Cristo beneficia a todos los hombres. Y su sacrificio, por supuesto, es tan valioso que puede salvar a 1 millón de mundos. Pero a lo último, su intención vicaria, propiciatoria, solo es para los creyentes en Cristo. Por eso San Pablo escribe: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente ¿de quién? De los que creen. Solo los que creen serán salvos. Solo los que creen serán salvos. Y hermanos, a diferencia de otras iglesias, entonces, nosotros creemos que Cristo logró su propósito de salvar a su pueblo. Le pusieron por nombre Jesús. El ángel le dijo: ponle por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel no le dijo: ponle por nombre Jesús, porque Él va a intentar salvar a su pueblo y ojalá que salve a algunos. No. Él dijo: Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel no le dijo a José: ponle por nombre Jesús, porque Él va a salvar a todos. No. Él dijo: Él salvará a su pueblo. El ángel no le dijo a José: ponle por nombre Jesús, porque Él va a hacer posible la salvación. Y si los hombres quieren creer y en su libre albedrío deciden por Él, pobrecito Jesús, ojalá que crean en Él. ¡No! Él salvará. Cumplirá su propósito de salvar a su pueblo. Verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él logró el plan de Dios. Él no intentó salvar a su pueblo. Él no hizo posible la salvación si ellos querían. Él salvó a su pueblo de sus pecados en la cruz. Él logró ese propósito. La última verdad. Cristo murió crucificado como un sacrificio voluntario. Él dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Los judíos y los romanos no llevaron a la fuerza a nuestro Señor Jesucristo. Él no huyó, por supuesto que no. Los discípulos sí, pero Él no huyó. El Señor no fue obligado, empujado a la cruz. Él de sí mismo voluntariamente fue al Calvario. Él muy bien pudiera haber ordenado a una legión de ángeles, es más, a un ángel, que destruyera a todos los romanos, a todos los judíos. Que un ángel lo rescatara, pero Él no lo hizo así. Él de sí mismo voluntariamente sufrió las burlas, los azotes. Él mismo voluntariamente sufrió que le pusieran esa corona de espinas, los clavos en sus manos. Y voluntariamente, para mí esto es lo más increíble, voluntariamente Él sufrió toda la ira de Dios que nosotros merecíamos. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Tenemos unas lecciones prácticas de esto y con eso terminamos. Número 1, si esto es verdad y lo es, hermanos y amigos, reconozcamos que nuestra salvación fue lograda por el sacrificio de Cristo. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros ni siquiera estábamos vivos, ni siquiera habíamos hecho bueno o malo. No tiene nada que ver con nosotros. Nuestra salvación fue lograda por el sacrificio de Cristo. Entonces, y esto va a ser muy práctico para ti como cristiano, porque hay muchos cristianos, yo digo que el 99.9% de los cristianos dudan de su salvación. ¿Por qué? Porque son hombres pecadores y porque el diablo los hace que duden de su salvación. Bueno, es otra cosa. El punto es, nunca vas a tener seguridad de salvación si te fijas en tus debilidades, tus fallas, tus dudas, tus pecados, y estás revolcándose en ese lodo y pensando: yo no he de ser cristiana, mira lo que hago, mira lo que soy, mira lo que pienso, mira lo que no hago, mira lo que hago.
Nunca vas a tener seguridad de salvación así. Vas a tener seguridad de salvación cuando reconozcas que a lo último, tu salvación fue lograda por el sacrificio eficaz de Cristo. Hecho una sola vez para siempre, Dios nos dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Es ahí donde tenemos la seguridad de salvación. Nos abrazamos de esa promesa de Dios por el sacrificio único de Cristo. Número 2. Entonces, cree en el sacrificio perfecto de Cristo. Número 1, reconoce que nuestra salvación fue lograda por el sacrificio de Cristo. Número 2, cree en el sacrificio perfecto de Cristo. No hay otra manera de ser perdonado de tus pecados. Absolutamente no hay. Y ay de ti, escúcheme muy bien, amigo. Ay de ti si rechazas esto. Ay de ti si rechazas el sacrificio de Cristo. Y ay de ti si te mueres confiado que Dios te va a aceptar por tus sacrificios. Yo le voy a ofrecer mi enfermedad como sacrificio a Dios. Yo le voy a ofrecer el accidente de mi hijo como sacrificio a Dios. Yo le voy a ofrecer esto como sacrificio a Dios. Que perdí ese dinero, lo voy a ofrecer como sacrificio a Dios. Ya así hablan las personas. Y lo dicen sinceramente, creyendo que todas esas cosas malas o lo que sufren ellos va a ser un sacrificio que Dios va a ver y se va a agradar. Por supuesto que no. Si nuestra salvación, si el perdón de nuestros pecados pudiera ser por cualquier otro sacrificio, Cristo no hubiera muerto en la cruz, créanme, por supuesto que no. El único sacrificio que tiene méritos para limpiar nuestra conciencia de toda obra mala, para limpiarnos y para que podamos adorar a Dios y acercarnos al cielo, es el sacrificio de Cristo. Cree entonces en ese sacrificio perfecto de Cristo. Y déjame leerte un versículo muy fuerte de la Biblia. El que viola la ley de Moisés, dice en Hebreos esto, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Es ir frente al Espíritu de gracia. ¡Qué gran castigo te vas a merecer tú! En lo más profundo del infierno vas a estar tú. Si en esta iglesia, en septiembre 23, tú estuviste escuchando este evangelio de la cruz y lo rechazaste. Porque en otras palabras, como nos dice aquí el autor, estás pisoteando la sangre de Cristo. ¿Ves la corona de espinas? La estás pisoteando. ¿Ves la cruz? La estás pisoteando. ¿Ves la sangre derramada de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo siendo derramada en la cruz y la pisoteas? Ay de ti, porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Tienes que creer, tienes que aceptar este evangelio. Tienes que creer en el Hijo de Dios. Tienes que creer que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es así como tienes el perdón de tus pecados y la vida eterna. Número 3. Recuerda que nuestros pecados fueron quitados por el sacrificio de Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Cristo fue sacrificado por todo un mundo de pecadores, de toda clase, de todas las naciones, con todo tipo de pecados, claro que te puedes incluir. ¿Cuál fue el peor pecado que se ha cometido en toda la historia? Que Caín mató a Abel fue un gran pecado. Que Noé se emborrachó después del diluvio fue un gran pecado. Acababa de ver el gran milagro del diluvio, Lot va y se emborracha, fue un gran pecado. David adulteró y luego asesinó a uno de sus soldados, a uno de sus amigos, a uno de los soldados más valientes que tenía, Urías. Fue un gran pecado. ¿Cuál fue el peor pecado de la historia? Pedro, negando a nuestro Señor Jesucristo. El peor pecado de toda la historia es que unos hombres crucificaron al Hijo de Dios inocente. Y Cristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Pedro les predicó a esas personas que después escucharon su sermón. Y Pedro les dijo, ustedes lo crucificaron. Y ellos contestaron, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Y Pedro les contestó, y yo creo que Dios había contestado aquí la oración de Cristo cuando esas personas se arrepintieron.
Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recuerda que nuestros pecados fueron quitados por el sacrificio de Cristo. Tú puedes incluirte aquí. Puedes incluir ahí todos tus pecados, los más horribles, los más secretos. Nadie sabe. El sacrificio de Cristo los puede limpiar. Cuando tú como cristiano tengas esos remordimientos, recuerda el sacrificio poderoso de Cristo. Eficaz. Y cuando te estés muriendo, y si eres cristiano, el diablo te va a aventar con todo, porque es la última oportunidad que tiene. Va a aventarte las granadas, los dardos, los cañones, la bomba atómica te va a mandar, con tentaciones increíbles. En esos momentos, en esos minutos, recuerda el sacrificio perfecto de Cristo. Te va a dar confianza, te va a dar paz. Entonces, como dice el himno, a la hora de la muerte, tú ora, a la hora de la muerte, enséñame tu cruz. Penúltimo lugar, enseña a otros del sacrificio de Cristo. La única manera en que tus amigos, tus hijos, tus vecinos, tus parientes puedan limpiar sus conciencias para adorar a nuestro Dios es que ellos crean en el sacrificio de Cristo para perdón de sus pecados. Testifica entonces de estas verdades, comparte folletos, invita a otros a venir a escuchar el Evangelio de la cruz. Ve, comparte el Evangelio. Número 5, con eso termino. Agradezcamos y glorifiquemos al Señor por su sacrificio en nuestro lugar. Cuando nosotros aprendemos lo que realmente pasó en el Calvario, ¿qué pasó en ese sacrificio? Es entonces que nosotros nos arrepentimos. Vivimos una vida totalmente diferente por agradecimiento, por gratitud ante tal sacrificio, por nosotros pecadores. Y por supuesto, cuando aprendemos lo que realmente pasó en la cruz, en el Calvario, no podemos más que hincarnos y postrarnos ante Dios y darle gracias y glorificarle. Porque qué compasión, qué amor, qué sabiduría, qué poder, qué salvación tan segura nos da en Cristo. Él entregó a su Hijo por nosotros pecadores. Es por eso que en esta iglesia nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado.